Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tú tienes tu diario Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS. Leas. Nuestro refrán que usamos: es bueno que leas la palabra de Dios. Aún en Apocalipsis capítulo 1 declaramos que es la revelación de Jesucristo y Él dice: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, dice una versión. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Aún te invito a compartir este enlace o los otros enlaces de nuestros canales de Facebook y YouTube. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo que participe contigo en solo un capítulo al día. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida o tu favorita. Pero antes de comenzar a leer en Hechos capítulo 11 del verso 1 al 30, vamos a tomar un tiempo para orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, en estos días que estamos viviendo, tan emocionantes. Señor, reconocemos que tú vienes pronto y nos interesamos de leer la historia original de cómo edificaste tu iglesia, a estas familias, estos hombres y mujeres que fielmente te siguieron a ti. En este día también nosotros nos unimos a ese número donde queremos encontrarnos como fieles, demostrando nuestra fe a través de leer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te invitamos a estar, Espíritu Santo, aquí con nosotros en este día. Amén. Puedes chatear conmigo ahí. Amén. También puedes chatear Hechos capítulo 11 para recordar que estuviste aquí conmigo. Puedes compartir este enlace a tus amigos, a tus familiares. También ahorrarlo por ahí nos ayuda mucho cuando haces tres cosas: cuando lo compartes, cuando dejas un recado al compartirlo y también le haces like en Facebook o aplastas la campanita, el like también en YouTube. Eso nos ayuda a diseminar esta programación. Bueno, comenzamos con capítulo 11. Pedro explica sus acciones. Es el segmento. Verso 1 dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Pausen ahí. No solamente que habían recibido la palabra de Dios, pero que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, verso 2 dice: así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos?, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. ¿Se imaginan? Un judío, Pedro, contando esta historia sobre esta sábana y estas criaturas, estos animales que no eran kosher, que no era la manera, era violar la ley, comer o participar de estos animales. Se pueden imaginar la cara que han de tener su audiencia en esta explicación, como repulsados por lo que estaba hablando Pedro de comer esto. No, Señor, dice Pedro, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo
Otra vez, en ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Mira, en este capítulo, así como lo relaté ayer en el previo capítulo, reconocemos cuántos hermanos fueron con él. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron. Entonces, aseguradamente Pedro sabía que iba a tener que explicarles lo que había sucedido, lo que había acontecido en Jope, pues se llevó a estos 6 hermanos como testigos y está recontando y había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa, hablando de Cornelio, y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Inmediatamente, ustedes pueden recordar de Hechos capítulo 2, la explosión que sucedió cuando llegó el Espíritu Santo dentro de esa casa. Y Pedro no está exagerando al decir el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso me encanta porque ahora Pedro, el que había previamente rechazado a su Señor y Maestro, aún recordando sus preciosas palabras que esto iba a suceder. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? A ver, ¿quién le va a alegar a Pedro? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Continúa, la iglesia en Antioquía de Siria. Verso 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Recuerdan, Bernabé le abrió la puerta en relación a Saulo que entrara a ese número de apóstoles, esos discípulos que testificó Bernabé sobre la veracidad de la fe de Saulo. Entonces dice de nuevo, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos, seguidores de Cristo, cristianos. Pero me encanta aquí que está hablando de la iglesia, eclesía. Así es como se llama nuestro devocional. Así es como hemos nombrado este año 2021, el año de la eclesía. Y aquí vemos una y otra vez, después de Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, le llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año. Y me encanta, ahí es donde primero fueron llamados
cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Eso concluye este capítulo, capítulo 11. Pausa y permite que el Espíritu Santo te hable a través de estas palabras, a través de este acontecimiento, a través de la historia de estos protagonistas de esta historia, pero también de la iglesia original. Tú y yo somos parte de los gentiles que posteriormente hemos sido injertados a lo que es la vid de los judíos, que brota vida y se nos ha entregado ahora a nosotros las buenas nuevas. Te toca a ti, como me toca a mí, predicar. Mucha gente le tiene miedo a esa palabra, predicar, pero es realmente compartir tu testimonio, lo que ha sucedido en tu vida. Toma una oportunidad, permite que el Espíritu Santo plante un nombre de una persona que posiblemente hay una necesidad. Tú no sabes, el Espíritu Santo sí sabe. Permite que el Espíritu Santo te encamine a compartir las buenas nuevas con un compañero, un familiar o a lo mejor un vecino que tiene una necesidad en su vida, y vas a poder ver y testificar que el Espíritu Santo te va a acompañar. Dios te bendiga. Gracias por invertir este tiempo conmigo. Nos vemos la próxima vez.